hemos estado experimentando todos estos trabajos. Algunos trabajos sí son definitivamente muy fuertes, hermano, ¿no? Muy fuertes, donde se necesita, pues ahora sí que mucha fuerza de voluntad, pero sobre todo, ¿no? Decisión. Decisión de retomar un trabajo, de llevar ciertos mensajes que no todos son tan agradables, ¿no? Que hay de todo en un trabajo, pero sí son necesarios, son pruebas necesarias para poder trabajar con una energía, ¿no? Les decía yo, no todos nuestros, en este caso, en esta ceremonia le habla, bueno, le habían titulado Nuestros Muertos, ¿no? ¿Por qué son nuestros muertos? Son nuestras vidas pasadas, ¿no? Que pudiéramos decir que son vidas que quizá vivimos, y uno de los trabajos es realmente no enfrentarlos, sino reconocerlos, que somos parte de, que somos producto de esa conciencia que traemos, ¿no? De esa conciencia que nos han dado, que nos han ofrendado, pero al mismo tiempo nos han dado para que podamos colaborar, para que podamos trabajar armoniosamente, ¿no? Aunque a veces no es armoniosamente. Fíjense que acceder a dimensiones, a acceder a portales a través de ciertas plantitas, de ciertas medicinas, nos conlleva, como les decía, no enfrentarnos a nuestros tezcatlipocas, a nuestros muertos, como dice. Pero sí, para algunos no somos tan agradables nuestra vida actual, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, pues, tenían otra finalidad, otro objetivo, ¿no? En uno de estos trabajos, pues sí, era una energía femenina la que, pues no, decía que yo no debería de, ¿verdad? Que este cuerpo no debe de ser utilizado. Ella no quiere habitar en este, ¿no? Y forzosamente decía, vamos a intercambiar. O sea, hagan de cuenta de intercambiar la energía, el cuerpo, el espacio, la dimensión. Pero es ahí donde uno tiene que ponerse en una posición, en un punto de decisión, no de quiebre, un punto como le llaman algunos, el desdoblamiento, la conexión, el, el ordenar a nuestros guardianes, decirles, ¿saben qué? Nadie entra y nadie sale. ¿Por qué? Porque este es el templo, porque este es lo que nosotros necesitamos, trabajarlo, ¿no? Inclusive, inclusive yo les decía que para trabajar esta temática que ahorita les voy a presentar, a lo mejor algunos ya lo revisaron, el PDF, lamentablemente el PDF número 10 no lo pude rescatar, no sé qué haya pasado con la laptop, que se perdió, pero, pero sí estábamos previendo antes de presentarles esta otra clase, ¿sí? Tomarlo un poquito más como decimos, con pincitas, con más delicadeza, por la magnitud, por la magnitud que significa hacer este trabajo, ¿sí? No con esto yo los quisiera espantar, no, no, es que las energías no, vaya, como decimos en la religión, los dioses no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Todas esas energías están en forma dual, pero va a depender de la calidad del alimento que nosotros les demos, ¿no? De la calidad de importancia que nosotros les demos.
¿sí? Porque así como esas energías existen personas, ¿no? Que de una u otra forma, lejos de sumarnos, pues nos restan. Lejos de hacer un equipo, un concilio, ¿no? Pues no apoyan. De igual manera, en este trabajo, en esta clase que vamos a tener, ¿no? Entonces, resulta que este personaje, resulta que este personaje, en este trabajo, estaba él esperando, ¿no? Esperando cumplir con todos los compromisos, que a veces no se logran, ¿no? Entonces, al regresar de esta pequeña ceremonia que asistió, que estuvo, ceremonia más catolizada. Entonces, de regreso, pues se acordó que tenía que hacer el trabajo, ¿no? Le pidió al abuelito, pues que le recordara este trabajo con los Tezcatlipoca, Xochponini. Él decía, no es que no es el día, no es cuando tú quieras, es cuando es el día que tú te lo merezcas. Pero al hacer este trabajo, es un día, era un día viernes, ¿no? Un día viernes. Dice, bueno, está bien, intentaremos hacer el trabajo. En este trabajo pues es asistir a una cueva. En esa cueva donde justamente, en donde uno tiene que enfrentar todos estos miedos. A veces los miedos son creados por nosotros mismos, no por los demás, por nosotros mismos, por lo que hemos recibido, por lo que hemos recibido durante nuestra domesticación y durante la manipulación que nos dan. En este sentido, pues sí, esta persona entregó la ofrenda que llevaba, pues que justamente es el líquido vital, ¿no? Claro que no en gran cantidad, pero sí mínimo 4 gotas para con los 4 rumbos y 2 gotas para el centro, justamente como nos lo muestra aquí de Tezcatlipoca, ¿no? Los Tezcatlipocas, los Macuiltin, ¿se acuerdan que platicábamos también de los Macuiltin, de los llamados Macuiltin, de los números 5? Entonces, al salir de este trabajo, esta persona, pues la energía que ofrendó, que fueron flores, velas, y pues fue un pollo, ¿no? Un pollito. Algunos dicen, híjole, qué malvados, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengan que todavía matar animales en estos días? Es parte del proceso, es parte de la ofrenda, ¿no? Entonces se entregó después del trabajo, casi, pues amaneciendo, se pudimos, se pudo salir de ese lugar. Y al salir de ese lugar, pues esta persona se desplomó literal, ¿no? Al desplomarse, tuvo que revisar muchas cosas. Y justamente en ese tiempo, que fueron cerca de 2 horas, este personaje no supo de él mismo, ¿no? Era una especie de intercambio de cuerpo y energético. Entonces esta persona llega y le empieza a compartir mucha información que ni él mismo sabía. Pero esta persona no estaba solo, estaba con otra persona, ¿no? Que lo acompañaba, que lo asistía, aparte del abuelito. Y lo que hizo fue grabar un audio en ese pequeño audio, ¿no? Donde decía, la voz era de una
mujer, energía femenina, que decía que este cuerpo no debe de ser utilizado, no debe de ser trabajado ni conectado, porque hay ciertas personas que no les conviene que se comparta toda la información, porque esta información del trabajo que estamos haciendo, de los pedidores de lluvia, de levantar la sombra, de los ejercicios. Bueno, permíteme, seguimos, ¿no? Entonces les decía, ese trabajo es necesario al hacer esta conciencia, al hacer este trabajo, se tuvo que hacer ese, ¿no? Hay ciertas energías, hay ciertas personas que no quieren que se comparta esta información. Al terminar, me decía el abuelito, pues tú checa, tú revisa cómo puedes tú seguir compartiendo la información. Mas, sin embargo, tú tienes ya el permiso dado por, por los abuelitos del círculo, ¿no? Que siempre ha habido celos de compartir. Entonces, el día de hoy, precisamente les presento esto ya lo vimos la clase pasada, ¿no? En donde decíamos nosotros que pudiéramos compartir este trabajo con los Tezcatlipoca Xochponini, los que florecen en el vientre del espejo humeante. ¿Por qué les conté ese pequeño relato? Ese pequeño relato justamente habla de eso, de que nosotros podamos entender y comprender, ¿verdad? En metáfora, que realmente no hay nadie más que nosotros los que podamos salir adelante con este trabajo, ¿no? Dice, en este caso, bueno, entonces, hermanitos, después de darles la introducción a esta clase, justamente a esta clase, vamos a trabajar, ¿verdad? Con estas energías, ¿no? En donde nosotros
el principal objetivo es hacer esa conciencia. ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿No? ¿Cómo podemos trabajar estas energías? Tenemos que empezar a hacer primero ese acto de conciencia. Primero, ¿no? Que es la de entender que nosotros tenemos ese poder de poder trabajar con él. Xiuhtecutli es el que está al centro y justamente nos enseña al estar al centro, al ser el centrador también, aquí como nos lo muestran estos rumbos, ¿verdad? Es una energía que habla del Señor del Fuego Celeste, o también llamado el centrador, ¿verdad? Trabajar en nuestro centro, trabajar en la energía que tenemos en nuestro centro, nos ayudará a entender mejor la siguiente, la siguiente parte del curso que vamos a empezar el día miércoles. La introducción, que sería el día miércoles del trabajo de levantar el tonal. Entender un poquito más cómo con estas energías que están interrelacionados, que toda esta información, ¿verdad? No está, toda esta información no está, ¿verdad? No está separado, pero tenemos que separarlo un poco para poder entenderlo, ¿sí? Ahora bien, trabajar centrado en armonía con los cuatro Tezcatlipoca para, para florecer, válgame la redundancia, en armonía. Y para ello tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que estos cuatro Tezcatlipoca están en nuestro cuerpo y la cual nos van a enseñar a empoderarnos, ¿sí? A través de estas energías. Por ejemplo, el primero que está aquí, algunos le llaman el tercer ojo, pero es la conciencia, precisamente el Tezcatlipoca, ¿sí? El Tezcatlipoca, el espejo humeante. El segundo, ¿verdad? Que es la percepción, la intuición, es la que tenemos en esta parte, la glándula, algunos le llaman la glándula pineal y todo eso. Nos lo estamos mostrando aquí, miren, la energía. Son los cuatro Tezcatlipoca que vamos a desarrollar. Tenemos al otro que precisamente es Tlaloc, el fertilizador. Nos lo muestra, miren, el empoderamiento a través de este ombligo. Ojo, ¿y qué tiene que ver Tlaloc con el ombligo? Bueno, para ser un fertilizador, ser ese licor que nosotros necesitamos para y con los que vamos a trabajar, necesitamos nosotros autorreconocernos, reconectarnos con nuestras vidas pasadas. Lo que nosotros decimos con, con nuestros muertos. Sí, hermanito Marco. Tlazo Camati, Temasiani. Abuelito, tengo la duda, ¿por qué comparten el nombre de Tezcatlipoca? ¿No? O sea, porque yo mayormente lo asocio a Tezcatlipoca justamente como ese espejo humeante de obsidiana y veo que se comparte Tezcatlipoca, pero que también puede ser, es Quetzalcóatl, Xipetote, que es también Huitzilopochtli, también. Entonces, y también eso me queda duda, abuelito. Ujú. Sí, desde el nombre, gracias hermanito, desde el nombre nos habla precisamente Tezcatlipoca, Yayautic. ¿Qué es Yayautic? Oscuro. Y lo oscuro es la conciencia. Y lo oscuro, ¿verdad?
es entender y comprender y sumergirlos hacia adentro de nosotros. Por eso yo les decía hace ratito, ¿no? Les decía, oigan, tenemos que entender, comprender que esta energía, ¿verdad? Tiene que estar, está dentro de nosotros. Tezcat, espejo. Popoca, humea. Tli, fuego. ¿Sí? Entonces tenemos que quitar ese humo, quitar ese fuego para reencontrarnos que somos, ¿qué? Somos Quetzalcóatl, que somos Tlaloc, que somos Huitzilopochtli, que somos Xipetote. Vaya, todas esas energías viven en nosotros, en nuestra conciencia. Después de trabajar con esta conciencia, por eso dice, los que florecen en el vientre del espejo humeante o en el espejo de obsidiana, ¿no? Porque es un vientre, es una energía interna donde puede gestarse, ¿quién? Nosotros mismos. Gestar nuestra vida, gestar nuestra vibración, crear, vibrar y elevar esa conciencia. ¿Me entienden? 3, 6, 9. Ajá. Pero ¿cuáles son los otros números? 5, 7, 9. 5, los macuilti, los que se transforman. 7, el séptimo rumbo que somos nosotros. 9, la conciencia elevada. Y 13, la armonía. ¿No? Entonces, aquí por eso también se les llama Tezcatlipoca, porque tenemos que quitar ese humo para autorreconocernos. ¿Cómo? Tezcatlipoca justamente, como Quetzalcóatl, como Xipetotec, como Tlaloc, como Huitzilopochtli, ¿verdad? ¿Y por qué no? Como Xochipilli, ¿sí? Entonces, yo entiendo perfectamente cuando dice, entonces, Tezcatlipoca es un solo, no, 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 no. Tezcatlipoca es una acción a realizar para tu autoconocimiento. En el momento de que yo me quite este humo, este velo de humo que me impide saber y entender que yo puedo transformar mi vida, que yo puedo cambiar todo lo que yo quiera, ¿verdad? Solo que nos han enseñado, dice, Dios, su enemigo, el diablo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿dónde quieres ir? ¿Con melón o con sandía? Y los abuelitos no, nuestros ancestros no. Dicen, estás en forma dual. Tú eres el centrador. Tú estás en el centro. Tú eres Xiuhtecutli, el señor centrador, el señor del fuego celeste. Tú decides qué quieres alimentar. ¿Entiendes? ¿Qué quieres ser tú? ¿Víctima o victimario? ¿No? Quema, Espero abuelito. haberle contestado su pregunta. Lazo Camate, abuelito. Sí, entonces, como tal, Tezcatlipoca es un llamado a la acción. Justamente es un llamado al trabajo, ¿verdad, abuelito? Sí, Lazo Camate. hermanito, Gracias, gracias, abuelito. es un llamado. Sí, hermanito. Entonces ese es el trabajo a realizar. Somos, somos el centro, el ombliguito. Tenemos que conectar con nuestro ombligo, ¿verdad? Hermanita, creo que quería hablar, la hermanita Lilian, creo. Sí, Sebastián.
Me quedé con la duda de si el protagonista del relato, el que perdió el conocimiento, la conciencia y que habló una voz de mujer a través de él, fue usted, Temastiani. Usted es el que perdió el conocimiento y una voz femenina dijo que no compartiera más este conocimiento. Bueno, dentro dentro del Huehuetlactoli, dentro del Huehuetlactoli, híjole, es como un código que se nos enseña de decir, oh, fulano de tal le pasó, ¿no? ¿Por qué? Justamente para no alimentar a Tezcatlipoca, a ese guajolote que se siente el gran importante, ¿no? Entonces, sucede que tenemos que contar todo este tipo de cosas, esta historia, a través de anécdotas en tercera persona, ¿no? Sí, gracias, Temastiani. Entonces, no sé cómo expresarlo. No, la energía, las energías no están de acuerdo en que nos transmita esto. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. ¿Por qué les conté esta parte del relato? Por esta cuestión de los Tezcatlipoca, porque parte de su conciencia de ustedes, de ese que han aprendido ustedes, les va a decir, tengo miedo, no lo haga, hay que dejarlo por la paz. Este maestro nos está involucrando en cosas negativas, ¿me entienden? El mensaje es eso, nos vamos a enfrentar con nuestro Yao. ¿Y quién es ese Yao? Nuestra energía interna, nuestro guerrero interno. Es esa que los abuelos también le llamaron la guerra florida. ¿Entiende? ¿No? No es que yo tenga que obedecer a esa energía, no. Yo tengo una misión que hacer, una misión que cumplir, porque yo así lo decidí, asumiendo los riesgos, asumiendo el trabajo que tengo que hacer, ¿no? Sí, Bueno, Temastiani, muchas gracias. Entonces, esto significa lo que usted nos quiere transmitir, es que una parte de usted que es su misma energía, pero en otra vida o una vida que ya trascendió, estaba en lucha con la vida que está llevando ahora. Lo quiero comprender bien porque yo sí comprendo que al tomar la decisión de em, hacer la ceremonia para hacer fertilizadores, pues nos vamos a introducir a un mundo más profundo en cuanto a las energías. Y a veces pueden ser un poco agresivas en cierto momento. Entonces, lo que quiero comprender es, lo que usted nos está transmitiendo es que nuestra propia energía nos puede estar jugando a veces esos movimientos fuertes. así Mm, así es, hermanita, es correcto. Pues, no es que los ancestros no quieran que nos lo transmita, sino es una energía que está en usted. así es, así Mm, es. ok. Muchas Porque gracias. justamente es lo que yo quiero que entendamos. El Tezcatlipoca, trabajar como Tezcatlipoca. A veces, como nos han enseñado, dice, bueno, es que tienes que estar con azul o con rojo. ¿Cuál quieres? No puedes estar con los dos, ¿no? Pero puedes trabajarlos, estar en el centro, estar consciente
que hay un hilo muy delgado que uno puede cruzar si no está en esa centralidad, que nos puede sabotear. Por eso yo inicié con la clase diciéndoles, todo está dentro de nosotros. No hay fuera de nosotros. ¿Por qué? Lo que sí hay fuera de nosotros es la manipulación. Eso sí hay. Eso sí existe, ¿no? ¿Y quién? Ya lo sabemos quiénes son. La religión, el sistema de gobierno, la política, la economía. Hay energías que siempre van a estarnos buscando distracciones para nosotros. Nos van a empezar a querer persuadir para que cambiemos de opinión. Eso es trabajar con Tezcatlipoca. Eso es asumir esa conciencia, ¿sí? Y eso es trabajar con el nahualismo. Eso es ser nahual. Encontrar tu otro yo. Hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Bueno, yo pienso que de profundidad esto tiene una mayor connotación cuando nosotros nos debemos preguntar qué entendemos por el bien y el mal. Principalmente es algo muy denso. Quiero hacer dos aclaraciones para ser muy sucinto. El entendimiento humano, lo que el hombre conoce, podemos asimilarlo como el bien y lo que desconoce como algo que se necesita iluminar. En ningún momento ninguno es positivo y negativo. Ambos se necesitan. Yo debo indagar lo que desconozco y después de que tengo una experiencia con eso, poder establecer desde mi libertad qué soy. Pero el problema que pasa acá, Temastiani, es que las culturas a veces se creen dueñas de la verdad y muchas culturas utilizan instituciones, educan para presionar al otro, a las demás personas, a pensar como ellos. Si ustedes analizan, toman al niño desde preescolar, primaria, secundaria, universidad, para instalarle un precepto de libertad y un precepto de bien o del mal. En ese sentido, ¿qué tenemos? Que es un adiestramiento y que hay un conocimiento que únicamente se puede alcanzar a través de la escuela. Pero vemos más allá, y esto es muy profundo, y yo creo que la respuesta se ha dado en toda esta orientación que nos ha dado de Temastiani. Nosotros realmente no nos conocemos. Cuando nosotros comenzamos a conocernos, exploramos esa sensación que decía la hermana, tener el temor de trabajar con su Tezcatlipoca. Realmente, Tezcatlipoca no está oculto, lo mantenemos oculto, que es diferente. Y es por temor a entender que nosotros no somos esta realidad que han planteado. Nosotros somos una dualidad. Nosotros podemos utilizar las dos energías. Es más, la orientación perfecta de un nahual es trabajar en la doble energía, conocer que podemos manejar una experiencia. Y para terminar, a esto se le aplica el miedo. No aprendas eso. Eso es terrorífico. Eso es satánico. Eso es lo peor. Porque lo que yo te enseño sí es la verdad. No dudes de lo que yo te enseño. Entonces nosotros podemos ver que realmente nosotros tenemos la primera garantía es descubrir que tenemos una espiritualidad que conduce más que todo a algo que debemos proteger, pero no estoy autorizado para decirlo, sino que cada uno en su proceso sabrá cómo manejarlo. Tlazocamati, Sebastián. Realmente yo les decía que son los 4 Tezcatlipocas que tenemos que alimentar. Por ejemplo, tenemos aquí Tezcatlipoca Yayau,
la principal conciencia, Quetzalcóatl, ver desde un mundo armonioso, no con los ojos naturales, sino con los ojos de las percepciones. Ojo, Tlaloc, debemos de entender que esta fertilidad que nosotros tengamos, el conocimiento que nosotros vamos a manejar, que vamos a trabajar, no lo estamos creando nosotros, ya está creado. Lo único que vamos a hacer es con ese, ese cordón umbilical, esa conexión ancestral, trabajarlo en armonía. Y por último, Xipetotec, que está aquí cerca del coxis, donde inicia la columna vertebral. Justamente nos dice que para que nosotros podamos crear este cambio, ¿no? Va a ser necesario implementar nuestras energías, nuestra conciencia, nuestro trabajo, ¿sí? E ir desechando toda esa energía negativa que no nos conlleva, que no nos empodera para poder autocrearnos. Recuerden, crear, después de crear, empezar a vibrar, a conectar. Después de conectar, llegamos a esa conciencia. Sí, hermanita Nahui, Xochiquetzal, me parece. Sí, gracias, Temastiani. Pues como usted lo está mencionando, todos tenemos los Tezcatlipocas, pero no, bueno, antes de tomar este curso yo no sabía cuál era el nombre de lo que tenemos. Me imagino que algunos compañeritos, hermanitos, ya han tenido alguna reacción de estos Tezcatlipoca, pero no, a veces, porque yo sí la he tenido, a veces no sabemos reaccionar a esas energías o a esas, ¿cómo le diríamos? Cosas que nos pasan, irreales. A mí me han pasado varias. Incluso he recibido ataques. Pues gracias a Dios algo vino y me salvó, ¿no? De esas situaciones difíciles. Pero también he recibido de mis guardianes o de mis Tezcatlipocas, ahora sé que son, el apoyo para ayudar a gente que lo necesita. Por ejemplo, en una curación, ellos me han ayudado. En una situación difícil que yo misma puedo pasar, me ha ayudado. Me ha dirigido incluso cuando yo no sé el camino, ellos me dicen por dónde caminar. Y todavía no me siento segura de mis Tezcatlipoca que tengo. Necesito saber más, por eso estoy en este curso y en los cursos que usted vaya a iniciar, porque considero que muchos, o a lo mejor todos, o a lo mejor algunos, no lo sé, cada uno de nuestros hermanitos lo debe de saber, tenemos miedo de enfrentarnos con estas energías que desconocemos, pero con su conocimiento y con la enseñanza, creo que podemos superarlo. Pero ya los tenemos, ya nada más es cuestión de perfeccionarlos y aplicarlos de acuerdo al momento en el que debemos sacarlos, para bien, sobre todo para hacer el bien. Y bueno, era mi comentario. Gracias, Sebastián. Sí, hermanita. Bueno, y nomás para complementar un poquito, usted decía, para hacer el bien. Y es lo que nos han enseñado, ¿no?
Es que todo esto lo tengo que utilizar para hacer el bien. Ya lo decía usted, es para sanar. Ujú, para sanar, ¿de acuerdo? Pero haga de cuenta que hay alguien que de una u otra forma, como dicen los abogados, con, con alevosía y premeditación y no sé qué tanto, le hacen daño a la otra persona. Le hacen daño a la otra persona. Y dice, sáneme, traigo energías cargando que son muy negativas. Usted le quita esas energías, lo limpia y lo sana. Qué bueno. Pero esa persona que usted está limpiando se ganó eso que le enviaron o eso que le hicieron como energía, porque es el karma, es el rebote, es el boomerang. Se lo ganó porque hizo tal vez algo a otra persona. Ahora, dígame, ¿él sí se lo merecía? Tal vez, no somos jueces, tal vez, pero yo lo sano. ¿Qué estaría yo haciendo? ¿El bien o el mal? ¿No? Ahora, me pide, oye, ¿sabes qué? Hace esto y esto contra persona. Como usted lo dice, yo no lo hago. No. Y entonces, ¿cómo voy a servir? No. Yo soy el centrador. Yo estoy en el centro. Si creo yo que no es así, porque yo voy a tomar una decisión. Por eso es que yo les digo, mire, aquí está. Es esta parte. Esta parte de la mano de Tess, de este Xutecutli, en la mano izquierda, si se dan cuenta, tiene un ganchito. Es como decir, bueno, tú decides, tú decides qué hacer en lo espiritual, en lo material, ¿verdad? Con la mano derecha, dice, aterriza todos estos objetivos que tú tienes. ¿Cuáles son? Ahí están tres, ¿no? ¿Se acuerdan de los tres números? Ese es nuestro trabajo. Y si se dan cuenta, su vestimenta, la mayoría tiene el color jade en su cuello y cada uno de los detalles. En una mente del colibrí. Acuérdense, el colibrí lo puede todo. El colibrí puede con su fuerza de voluntad. El colibrí es uno de las aves que es capaz de volar a todos lados, pero sobre todo es capaz de apagar su corazoncito y viajar al Mictlán a voluntad. Mas, sin embargo, también hay que entender, ¿no? Es el trabajo que nos toca a nosotros. Permíteme compartirle los otros 4 Tezcatlipoca. Pero ¿por qué me detuve un poquito más? Aquí, justamente, nos habla de todo ese proceso, desde la pintura facial que tiene, ¿no? De enfocar esa conciencia, esa visión, esa observación. Debemos de autoobservarnos primero nosotros. La boca está pintado de negro. Justamente el proceso, justamente el desechar, el de saber cómo alimentarnos. ¿Cómo nos alimentaríamos? Intelectualmente, espiritualmente. El primer trabajo, el trabajo con la conciencia de los Sempualtonaltin, la conciencia de los 20 tonaltin, de los 20 días, de las 20 energías. Que esto ya lo veíamos en 3 clases, parece que es en 3 o en 4 clases.
que cada una de estas energías están impregnados en nuestro cuerpo. Las 20 energías. Todas estas 20 energías conforman una cuenta. Por eso es Sem Powali es 20. Sem, 1, Powali, una cuenta. Y nosotros somos una cuenta de 20 energías. Que afortunadamente o desafortunadamente, como le queramos llamar, nos va a llevar a ese conocimiento y a ese autoconocimiento. Algunos de los hermanitos me decían, oiga, yo como soy conejo, nada más trabajo con la energía del conejo. No, no. Son los 20 tonalti. Por ejemplo, hoy es un día conejo, un chicome tochtli. Hoy, 7 conejos. Desde el número, tiene un gran significado. El conejo, mayagüel como medicina. Además, dice, desde nuestro tonal, trabajarlo para empoderarlo desde la conciencia elevada, autorreconocernos como seres sagrados, ¿no? Primero tenemos que autorreconocer que no somos perfectos. Claro, claro que no somos perfectos. Tenemos nuestra dualidad, nuestra energía. Pero ¿cuál es el trabajo entonces? Complacer a los demás. Hacerles creer a los demás que ellos sí están bien y yo soy el que estoy mal. Tezcatlipoca justamente lo que le decía hace ratito el hermanito Marco. Esa es la acción, el humo que está. Tienes que empezar a entender que si mi energía es coat, mi energía es venado, carrizo, flor, lluvia, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Y cuáles no son tan cualidades? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo empoderar todo este tonal? Que desafortunadamente nos han dicho, te llamas Pedro, te llamas Juan, te llamas Prajedis, te llamas Alexander, pero ¿qué significa tu nombre? ¿Cuáles son tus poderes? Tus guardianes, como decía la hermanita. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado qué podría ser si te autorreconocieras como una energía sagrada? Ah, sí, pero hay energías que nos consumen nuestro, perdón, por nuestro propio ser, claro, que se alimentan de nuestras emociones, eso lo sabemos, o que le llamamos nosotros esas larvas energéticas, o vampiros energéticos, sí existen, claro que existen, pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos empleando todo lo que ya hemos aprendido en el curso, ¿verdad? ¿Qué? Pues cuidarnos, protegernos, limpiarnos, ¿sí? Ayer pues no tuvimos que ponerle nada tanto de agua con sal, ¿no? Un poquitito sal. Sí, a lo mejor no, como dicen los jóvenes, no andamos todavía al millón, al 100, pero pues tenemos que, ¿verdad? Tenemos que hacer el trabajo. Ay, si yo ya no lo hago, ¿dónde queda esa congruencia de que somos guerreros? Nadie nos dijo que va a ser fácil. Bueno, es esa conciencia, hermanito, ¿no? Aquí nos pide tomar esa conciencia desde nuestro tonal. Algunos me decían, oiga, maestro, pero yo, a mí me hicieron mi otra tonalama, ¿no? Mi lectura de mi tonal, pero me dijeron otra energía. Bueno,
Miren, yo no voy a, yo no voy a patrocinar ninguna correlación, ni les voy a decir, esta es la perfecta, este no sirve, este sí sirve. No. Yo le decía al hermanito y un abuelito, pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor siendo venado? ¿Siendo carrizo? ¿Siendo lluvia? ¿Siendo lagartija? ¿Cocodrilo? ¿Cómo te sientes mejor? No, pues yo me siento mejor siendo lagartija. Pues sí, aquí no es que te imponga yo, que te diga, no, como eres mi alumno, quiero que tengas esta energía. Si no, no te acepto. No, tú eres una energía sagrada, capaz de decir, quiero seguir viviendo en armonía, o también decir, ya no me interesa nada de esto. Así es. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente es ese humo que tenemos que quitarnos, ese Tezcatlipoca, para que puedas florecer en ese vientre del espejo humeante. Híjole, a veces es doloroso, a veces es difícil de comprender, sí, pero lo tienes que hacer. Tienes que empezar a aprender a librar tus batallas, a veces con nuestras energías internas. A veces creemos, no, el gobierno es mi enemigo, no, la religión es mi enemigo, Dios es mi enemigo, Dios me está castigando. Son tus decisiones, ¿no? Es tu actuar. Tampoco quieras que la otra persona actúe como tú quisieras, porque va a ser difícil. También eso. Somos seres individuales, ¿no? Es esa conciencia. Por eso yo les decía en alguna clase, esta imagen de Tezcatlipoca, hay que hacerlo en grande y acecharlo. ¿Y qué significa acecharlo? Nada más lo voy a estar viendo, no. Preguntarnos, por ejemplo, aquí miren, Olin. Olin está aquí en la mandíbula. ¿Por qué está aquí en la mandíbula y por qué no en la mente? Para que la mente esté en movimiento. ¿Y por qué no en el corazón? Para que, ¿no? ¿Por qué? Porque el carricito está aquí, miren, en aquí en este, le llamamos nosotros el tercer ojo, ¿no? ¿Por qué será? Porque Xochitl, miren, porque la flor emana de la boca de Tezcatlipoca. ¿Por qué? ¿Será por la palabra florida? Esa es la intención de acechar, de observar la imagen, ¿no? De compartir todo este conocimiento. Pero más sin embargo, ¿verdad? Yo no los puedo obligar, ¿saben qué? A ver, todos, ven a su cámara y todos, vamos a acechar esto. No, hermanitos. Por eso está primero Tezcatlipoca. Depende de cada uno de nosotros. Nuestra decisión. La toma de decisiones nos va a ayudar a entender cuál es la magnitud de nuestro autorresponsabilidad. Nadie más va a venir, como decimos, a hacer algo por nosotros. ¿Sí? Y bueno, repito nuevamente, tenemos que entender que todo lo que nos han programado, manipulado, ha tenido un propósito y tiene un propósito. ¿Eh? Toda institución tiene un propósito. No están velando por ti. No dicen, sí, yo gobierno para que viva mejor, ya, o Alexander, Nahuicho Chiquexali, Norma, para que vivan. No, es un control. He ahí quitar ese humito, verme en mi espejo. Por eso les recomiendo precisamente nuestro espejito de obsidiana. Para que no haya pretextos, aquí tenemos un espejito y que lo utilizamos mucho.
te quedas contemplando tu rostro, lo observas tu rostro, yo les aseguro que van a encontrar otros rostros diferentes a la de ustedes. Y no es brujería, nada de eso. La observación. Si lo prende una velita, pone su pupush comic, justamente es eso. Conectar, trabajar armoniosamente. Independientemente, dice la hermanita, he tenido ataques. Sí. ¿Por qué? Porque mis otros yos no quieren que me reencuentre. Porque energías externas, no se crean, están en vibración. ¿Y cómo puedo resolver esto? Sentarme, platicar conmigo mismo. No mucho tiempo, primero 2, 3 minutos, ¿no? Muchos están ahorita, en la actualidad, luchando por un reenjuvenecimiento. Quieren seguir siempre jóvenes. Muchos de nosotros, pues, ¿quién no le gustaría vivir a lo mejor más años, no? A mí sí me gustaría, pero que yo estuviera sano, que no estuviera enfermo. Aunque tenga yo 100 años, si estoy enfermo, estoy sufriendo, es preferible, ¿qué sería? Muy ambicioso, unos 55, unos 60, pero pues que yo esté bien, ¿no? Entonces, es ese mismo trabajo precisamente. Pero ¿por qué no llegamos a esos niveles? Porque los abuelos sí. He conocido abuelitos tan derechitos, fuertes. No, ahora está la enfermedad de moda, que diabetes, que no sé qué tanto, que cáncer, que, híjole, todas esas enfermedades crónicas degenerativas, ¿verdad? ¿Pero por qué creen? ¿Por la alimentación? ¿Por por convivir directamente con la naturaleza? ¿O también, recuerden, las farmacéuticas nos quieren dependientes, no nos quieren sanar? Sí, se ha encontrado soluciones para sanar a todas esas enfermedades crónicas degenerativas, pero no les conviene porque si no, ¿dónde van a quedar sus clientes? Si no hay enfermos, ¿quién le va a vender las pastillitas? ¿No? Eso es Tezcatlipoca. Eso es entender, comprender primero. El primer pasito para correr, comprender primero qué tanto nos tienen manipulados. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Buenas noches a todos. Abuelito, yo siempre he tenido esta duda que muchos dentro de los círculos o en las ceremonias hablan de que cuando das servicio a los demás, no lo tienes que ofrecer ni nada, sino que cuando se te pida, entonces tú das el servicio. Y ahí es donde está mi duda, porque a veces tú ves la situación y puedes ayudar, pero ¿es correcto o no es correcto? Porque no se te ha pedido. Bueno, precisamente este es Catlipoca, ¿no? Es nuestra conciencia. Si creo yo poder colaborar, ¿y por qué no hacerlo? Indirectamente, tal vez. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer. Pero ojo, aquí está la parte, la clave de la trampa. ¿Por qué? Como se nos ha dicho en la escuela, en la iglesia, en los medios de comunicación que son programas, dice programas, programación, nos programan, dicen, si tú haces,
que tienes a cambio. Pero siempre nos enseñan en lo material y no en lo espiritual y no en lo emocional Cierto, y no cierto. en lo energético. ¿Qué energético? Ayudas a un niño que realmente lo necesita, disfrutas de su sonrisa, es una energía, Sí, disfrutas de su afecto, gracias. Hay niños que les salen las lágrimas cuando los ayudan, sí, que en sí. verdad lo necesitan, pero, pero como eso no vale dinero, ¿por qué es eso? No, el sistema es lo que nos dice, el dinero. Ese sí, lo demás, ¿no? O solamente cuando me estás ayudando a mí con dinero, si tú eres buena persona, pero ya no me ayudas, no, es que tú no eres, con dinero, tú no eres buena persona. ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque así nos programaron. Ahora, dice el servicio, sí, va a haber momentos que sí vamos a servir, pero va a haber momentos que también debemos, precisamente, hablamos de Xutecuhtli, de estar en el centro. Está siempre ayuda y ayuda a esta persona, pues también le perjudicas. Yo le decía hace ratito a la hermanita, le estoy ayuda. Oye, tengo hambre, ven, te invito a un taco. Tengo hambre. ¿Le estoy ayudando? No. No, porque lo estoy volviendo dependiente. Estoy haciendo lo que está haciendo el sistema. ¿Y por qué no le digo, oye, sí te invito a un taco, pero ven, ayúdame aquí a barrer la casa, voy a cargar aquí unas piedras, voy a tener un trabajito, ven, ayúdame. ¿Y qué creen que va a decir esa persona que ya le enseñaste que le vas a dar de gratis? ¿Qué va a hacer? No, pues ¿cómo? Pues ya, mañana me des de comer. Alguien más me va a dar de comer. Y lo estamos volviendo inútil, no útil para él mismo. ¿Entiende? Sí, pero yo me refería, abuelo, también a, digamos, en las cuestiones energéticas, de que se te pide, por decirlo, que ayudes a una persona, que le des energía o que la barras o que la cures con un huevo, etcétera. A eso me refiero. ¿Hasta dónde uno debe de decir que sí o no? O simplemente ahí entra tu libre intuición, ¿verdad? Para decirte, bueno, a esta sí lo ayudas y al otro no. Así es. Sí. ¿Por qué? Regreso a lo mismo, a Xutecuhtli. Por eso nos dice Xutecuhtli. Desarrolla tu intuición, tu percepción. Tienes que aprender a entender su vibración de la otra persona. Porque puede ser que la otra persona realmente sí necesite de tu ayuda o solamente lo único que quiere hacer pues es lo que le llamamos actualmente manipulación, chantaje o simplemente a ver qué hace, ¿no? Y ahí está, como usted dice, el libre albedrío. Justamente, justamente estas clases decimos es para tomar conciencia de ese libre albedrío. Y sería algo incongruente que yo les diga, no, no lo hagan. No, sí háganlo. Todo sí, todo sí. No, eres energía sagrada. Sabes, sabes distinguir, sabes intuir, porque no tan solo tienes los 5 sentidos que nos han enseñado, que el tacto, que el oído, que la vista, que el olfato, que el gusto. No, tenemos más. ¿Y cómo los podemos accionar o ponerlos a trabajar? Pues ejercitándolos. ¿Sí, hermanita? Sí, gracias, abuelo. Ujú. Bueno, seguimos entonces con Quetzalcóatl. ¿Sí, hermanito Marcos? Gracias, abuelito. Nada más era para abonar un poquito a lo que decía la hermanita. A mí me ha servido justo el, como dice usted, Temastiani,
para saber discernir cuándo sí dar mi ayuda, cuándo no dar mi ayuda, es justamente escuchar a tu corazón, escuchar tu intuición, y yo siempre me pregunto, si mi ayuda o mi intervención priva de la experiencia y del aprendizaje en el camino a esta persona, entonces no intervengo. Si mi intervención te priva a ti de tu experiencia y de tu expansión, entonces no. Pero si yo veo que de verdad ocupas mi intervención y necesitas mi ayuda porque tú no tienes idea de cómo hacerlo y te ayudo justamente con mi intervención a fortalecer tu experiencia, entonces sí intervengo. Pero yo considero, abuelito, que cuando uno interviene y priva de la experiencia y del aprendizaje al otro, entonces ya no es tan provechoso. Nada más era comentar eso, abuelito. Gracias. Pastor Camati, justamente eso, de eso nos habla, Quetzalcóatl. Algunos dicen, no, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Es que Quetzalcóatl prometió volver, se fue al mar y de ahí va a regresar. Estamos esperando que regrese Quetzalcóatl a salvarnos. No, no. Quetzalcóatl vive dormido, activo o perdido. Por eso es uno de los Tezcatlipoca. Aquí. Trabajar en armonía con tu tonal, que es el cuerpo físico. Tu nahual, tu cuerpo espiritual. ¿Cómo lo trabajas? ¿Lo trabajas en armonía? ¿Lo material y lo tangible, lo intangible? ¿Lo trabajas realmente esa energía en armonía? Porque yo le puedo decir a usted, a ustedes, el dinero no importa en esta vida. ¿Cómo carambas, no? Estamos metidos en un sistema donde todo gira alrededor del dinero, claro, en lo material, pero bueno, tampoco te olvides en lo espiritual. Cuando tú armonizas esas dos energías, cuerpo y espíritu, tomas mayor conciencia de la importancia de tu intervención, de tu servicio, de tu apoyo hacia los demás, pero también debes de entender que en algún momento tendrás que pedir ayuda, ¿verdad? Porque no nada más, toma todo para ti, ¿no? También hay que saber entender en el momento que me dicen, oyes, te quiero ayudar, recíbemelo, ¿no? Sucede con este pequeño ejemplo que les quiero poner, ¿no? Llegó un hermanito, el hermanito afortunadamente económicamente está muy bien, y qué bueno, ¿verdad? Y llega y le ofrecen precisamente un pañuelito como este, ¿no? Abuelito, yo le ofrendo esto, ¿no? El abuelito dice, no, ¿cómo crees? Yo sé que a ti te hace falta, utilízalo tú en tu ceremonia. Primera acción. Segunda acción. El abuelito dice, le dicen, mire, abuelito, le regalo esto de corazón. Me nace regalárselo. Ojalá y le pueda hacer. ¿Qué dice el abuelito? Te agradezco de todo corazón. Te lo recibo con mucho amor y mucho respeto, porque yo sé que nace de ti para que tú me lo regales a mí. Tal vez en su Tezcatlipoca diga, bueno, no lo necesito tanto, pero no tengo por qué rechazarle su regalo del hermanito. Bienvenido. Tal vez yo no lo necesite, pero yo encuentre a alguien más que sí lo necesite, hermanito, te lo ofrendo con mucho amor y respeto. Yo sé que tú lo necesitas. ¿Y qué estoy haciendo? No estoy cortando con la fuente de la abundancia. Al contrario, estoy haciendo que pueda seguir fluyendo para todos, para que haya más para todos, ¿no?
Eso nos enseña Quetzalcóatl. Justamente Quetzalcóatl tiene su caracol, su atecocoli, cortado por la mitad. Porque una cosa es la tecocoli, pero le hace falta a alguien que lo haga sonar, lo haga conectar, a alguien que lo haga vibrar. Hermanita Nahui Xochiquetzal. Perdón, temas tiene otra vez. Con respecto a lo que nos había preguntado un hermanito que dónde y cuándo lo podemos realizar este tipo de bajar las energías, pues por lo que he escuchado con otras personas que también ya dominan algo de esto, me han dicho que nosotros tenemos, es como ver las diferentes entidades federativas, como que cada entidad federativa tiene sus guardianes. Si, por ejemplo, nosotros que vamos a ir a la montaña de Guerrero, allá están los guardianes de la montaña de Guerrero. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que pedirle permiso de corazón, de mente y de espíritu, porque si no le pedimos permiso, ellos nos pueden atacar, sus energías. Entonces, el problema que yo tuve cuando me atacaron fue porque fui a Querétaro, a la Sierra Gorda, de donde son mis padres, pero yo no soy de allá. Mis padres sí, pero yo no. Yo soy de la Ciudad de México. Y quise hacer curación allá. Me lo pidieron unos familiares. Y en la noche fui atacada. O sea, un poquito y no le estuviera contando ahorita. Gracias, le digo o sea, al Espíritu Santo, al Padre Celestial, a las energías que yo a veces también traigo, regresé otra vez. Por eso es bien importante que cuando uno vaya a hacer una petición o un apoyo, una ayuda o aplicar nuestros tezcatlipocas para apoyar algo que nos pidan, tenemos que pedir los permisos y saber dónde lo vamos a realizar. Porque no nada más es hacerlo por hacerlo. Es todo un ritual y usted no lo está enseñando. Hay que hacer todo un ritual para poder hacer ese trabajo que nos están pidiendo. Y bueno, eso es parte de lo que pues me han comentado. No sé hasta qué punto sea verdad. Gracias, abuelita. Sí, hermanita, precisamente, si ustedes se acuerdan, yo grabé algunos videos, ¿no? Para entrar a Tepeyolotl, les decía. Y eso mismo nos puede servir para entrar a un hogar y sanar. Pero también ese mismo nos puede servir para, claro que eso lo vamos a ver en el siguiente curso, que ya se aproxima, precisamente al momento de estar sanando, de estar levantando ese tonal, tenemos que llevar nuestra salita discretamente, hacemos un círculo donde vamos a trabajar. Y ya estamos hablando, estamos pidiendo permiso, ¿no? Es como si yo les dijera, a ver, hermanito Marcos, aquí en su hogar, ahora usted ya no es su hogar, aquí yo voy a trabajar, ¿no? Es que hágase a un lado aquí. ¿Qué va a decir el hermanito? ¿Cómo? O sea, si yo sí lo respeto a usted, pero no son maneras, modos de pedir el espacio, ¿no? ¿Cómo sería? Hermanito, oiga, le quiero pedir un gran favor. Si usted me diera el honor de poder trabajar aquí en su espacio, denme unos minutitos, mire. Le traigo frutita, le traigo algunas cositas. Ándale, deme la oportunidad de trabajar aquí un ratito. Sí, ya es diferente, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos a esos lugares, principalmente en las montañas, como dice la hermanita, o algún espacio. Hay que pedir permiso. Hasta el cuerpo de una persona, si le vamos a dar masaje, si lo vamos a sahumar,
si lo vamos a tocar el atecocoli para despegarles esas energías negativas, tenemos que pedirle permiso, ¿no? Pido permiso, hermanito. Deme la oportunidad de trabajar con tu cuerpo físico y espiritual. ¿Me das permiso? Dile a tus guardianes que me den la oportunidad de trabajar con tu templo, con tu hogar sagrado. ¿Me das permiso? Tenemos que hacer eso, porque muchos de nosotros decimos, no, yo soy el que lo sabe todo. Aquí yo, no, eso no es así. No, esto es algo muy, pero muy delicado que debemos de pedir permiso. ¿Por qué? Porque a veces, lejos de sanar al hermanito o la hermanita, la vamos a perjudicar, ¿no? Por eso algunos dicen, no, sí, si se te presenta un muertito, grítale, dile cosas. No. ¿Mm? A lo mejor le damos una velita, alguna flor, sigue tu camino. Ese no es, te agradezco, pero este no es espacio, no acepto, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, pues nos habla de ese trabajo, hermano. Es un Tezcatlipoca, claro, tenemos que aclarar esa conciencia, tenemos que trabajarlo, sí, acuérdense que Topiltzin, el que sirve a los demás, pero no el que es servil. Ah, sí, te ayudo todo. No, 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 no. El que sirve con honor, con respeto y si es posible con amor, pero no es el que hace esto, hace lo otro, ándale, haz. No, sí. Entre más sepas cosas, entre más aprendas, entre más conocimiento tengas, entre más práctica tengas, claro que no es que vas a decir, oiga, si quieres te comparte mi experiencia. No. Dicen que una persona, de ahí nace, dicen que tal persona le pasó de esta manera. Se los cuento, ¿eh? Y eso hace, el punto clave, eso hace que la otra persona no se sienta ofendida, a decir, ah, ¿y quién se cree que aquí me viene a contar que él sabe lo todo, que él sabe de no sé? No. En cambio, si le cuentas con una tercera persona, dice, qué interesante, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Crees que pueda ser así? Y empiezas a crear. Yo digo que sí, ¿no? Si lo contó es por algo. Dicen los abuelitos que es Neltilistli, es su verdad. Claro, es su experiencia, pero igual, y nos pueda servir, ¿no crees? ¿No? Bueno, trabajar al servicio de los demás como fertilizador. Recuerden, fertilizar con conocimiento, con emociones, con alimento físico, energético. Una sonrisa es un alimento energético, sí, porque te encuentras más en la ciudad, yo lo he observado, que también aquí en los pueblos ya llega a suceder eso. Todos van con su cara. Es una energía que nos alimenta o nos debilita, ¿no? Pero bueno, de eso se trata de Quetzalcóatl, entender que cada uno de nosotros vive dentro de nosotros. Nos toca a nosotros encontrar. Algunos dicen, híjole, es un Dios, es una energía viviente dentro de ti. Es una cualidad que tú tienes que descubrir lo que vive dentro de ti, ¿no? ¿A poco sí yo soy? Bueno, si ni tú mismo te lo crees, te entiendo, porque te dijeron,
Hay alguien ahí arriba que te está viendo, dice, a ver, me lo voy a mandar al infierno, no viene a la gloria. ¿Por qué no? Porque es lo que nos enseñaron. El bien y el mal. La bondad y la maldad. ¿No? Es que siempre vamos a hacer el bien. Desde tu conciencia que estás haciendo bien. Porque tú puedes estar actuando, tratar, tratar de hacer el bien, pero para la otra persona, tú estás haciendo el mal. Para la otra persona eso es malo, ¿no? Llega una persona, dice, oiga, si me duele la cabeza, no me siento bien, yo, venga, si gusta las ahumo. Dice la otra persona, mira, ve, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué está haciendo? Está haciendo brujería, ¿no? Mientras que para mí, eso que estoy haciendo, estoy ayudando para la otra persona, estoy haciendo el mal, ¿me entiende? Entonces, he ahí el servicio y la conciencia. Porque luego nos dicen, es que como tú de por sí eres muy bueno, yo sabía que me ibas a ayudar, ¿no? Lo que decimos coloquialmente ya nos tiene medidos de que ahí estamos para servirles a todos. No, yo doy servicio, no soy servil. Eso es otra cosa, ¿no? A conciencia, que somos Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, ¿no? El otro Tezcatlipoca que tenemos, Xipetotec. Xipetotec viene de la palabra el que cambia de piel. Oigan, el que cambia de piel. No es, no es el que agarra la piel de otro y se lo pone, no. El cambio de follaje de la madre tierra, ¿no? O no, de eso se trata de pedir lluvia para que reenverdezca la madre tierra, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Entender el proceso cíclico de la madre tierra. ¿Cómo? Como fertilizador. Entender que somos parte de esa intervención que nosotros vamos a tener al momento de pedir esa fertilidad para ese lugar sagrado. ¿Puedo? Claro. Pero es el cambio de piel de las personas. Pero para que yo pueda entender, yo pueda conectar, yo pueda trabajar, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Entender ese cambio. Dice el cambio en todos los ámbitos. ¿Por qué queremos cambiar? ¿No? Y para que suceda este cambio, ¿no? Nos lo muestra aquí. Tenemos que entender que hay que cortar con energías, con personas, con hábitos, con pensamientos, con sentimientos de inferioridad sobre todo, porque sí, pobrecito de mí, yo no sé nada, yo sé bien poquitito, cortar con eso. Claro que no nos vamos, yo lo sé todo, no. Tal vez no lo sé todo, pero voy a aprender y en eso estoy. Cambia totalmente a volvernos víctimas. En la otra mano, si se dan cuenta ustedes, tiene una flecha apuntando hacia arriba, pero en forma dual. Esa flecha cortada por la mitad. Dice que tienes que trabajarlo en esos dos ámbitos, igual sus banderitas de este Xipetotec, al igual que tiene en su cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Tiene esa conexión. ¿Se acuerdan del triángulo cuando estábamos viendo mucho los ejercicios?
Las casas, les decía yo, los teocalli, son cuadrados en la losa, ¿están? ¿Porque son qué? Porque son lugares donde se envía la información, pero también son receptores de información. ¿Mm? Porque en un lugar cuadrado no podemos conectar con la energía hacia arriba, ¿no? Y bueno, Xipetotec, fácil de reconocerlo precisamente por esa piel que se va quitando, ¿no? Al igual que la madre tierra cambia de piel todos los años. Igual nosotros debemos de cambiar, ¿no? ¿Pero qué? ¿Por qué esta escasa época también? Porque es una conciencia, es el cambio. Les decía yo, los Macuilti tienen, los Macuilti es un grupo que se encarga, que trabaja con el cambio de energía de las personas. ¿Y cómo? Bueno, desde un principio, ellos entienden la transmutación de la energía, el cambio de la energía. Y trabajan con Xipetote, Tezcatlipoca, Xolo, Tlahuizcalpantecutli y Quetzalcóatl. ¿Sí? Porque tenemos que entender luz y oscuridad. Cambio. Por eso decimos que el cambio de todo en todos los ámbitos, ¿por qué queremos cambiar? ¿Por qué? Para entendernos mejor a nosotros mismos. Me decía un hermanito, pero a mi edad, puedes todavía, ¿no? Puedes todavía. Porque él me decía, dice, mira, hermanito, me gusta mucho lo que tú me dices, pero yo tengo 67 años. ¿Y eso qué? Mira, tengo mi pensión. Gracias a Dios, al universo, decía, que mis nietos, que mis hijos no me dejan. Me van enviando las remesas, algunos están en Estados Unidos. Pues dinero no me falta. Pero ¿sabes qué? Ya no lo puedo disfrutar como algo y me hace daño. Entonces, ¿para qué quiero el dinero? Yo le decía, ¿por qué no lo pones en un proyecto? ¿Cómo? Sí. ¿Qué proyecto? Autosanación. Tu sanación intelectual, tu sanación física, espiritual. Porque si hay un desequilibrio, realmente no vives en armonía, ¿no? No, dice, pues es que yo también quiero comer carne, pero como la carne me hace daño, solamente puedo comer verduras, tortilla con sal, ¿no? Entonces, todo eso es un cambio, es una energía que debemos de empezar a conectar. Yo le compartí algunos ejercicios que les decía, no, de enviarla. Yo le decía, envía esa energía, envía a los demás. Dice, pero ¿cómo? Pon tu energía, todo eso que mandas, se te regresa. Dices que yo pedía que todos aquellos que como yo ya no podemos disfrutar de todos estos alimentos, yo los pueda disfrutar. Y me gustaría que todos los demás sanen. Ajá. Y luego, pues lo hacía de todo corazón, dice. Así como me dijiste que se me va a regresar. Y pues no sané totalmente. Fíjate que puedo comer un poquitito de carne. Entonces, Dios me ayudó. Le digo, ¿quién te ayudó? No fui yo. Fuiste tú mismo. Yo te puedo dar algunos tips, lo poquitito yo que yo conozco, te lo puedo compartir. Pero si tú no lo pones en práctica, es como si yo no te hubiera dicho nada. No, todo está en ti. ¿No?
Tlaloc, el licor que bebe la tierra. Nosotros podemos ser ese licor, esa medicina, esa sanación, ¿sí? Tlal, tierra. Oxli, pulque. El pulque viene del maguey, de Meyahuel. Es una medicina. En la antigüedad, las mujeres que estaban dando pecho a los bebés tomaban pulque para que no se descalcificaran. Es riquísimo también en vitaminas. A los niños que estaban creciendo se les daba poquito. A los abuelitos, que fortalecieran sus huesitos, ¿no? Entonces, todo es un fin medicinal para sanar, no para controlar la enfermedad, ¿no? Ser fertilizador en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? En lo intelectual, en lo espiritual, en lo emocional, ¿no? Todas esas energías debemos de trabajar. Fertilizar intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Los básicos, ¿sí? Y como ven a Tlaloc, ahí tiene su bastoncito, ¿no? Con su serpientito ahí. Y acá en la parte de arriba justamente es el Tlaloc, la lluvia, la conexión entre la lluvia, el agua, con la tierra. ¿Sí? Porque eso nos hace trabajar, nos hace entender qué tan importantes somos para los demás. Y claro, para los demás tal vez no somos tan importantes, pero debemos empezar con ese trabajo, ¿no? Dice, fortalecer el espíritu nahual, fluir con Tlaloc y Chalchihuitlic, aprender de Tlaloc y Chalchihuitlic, que son grandes maestros. Hasta las energías, por ejemplo, Tlaloc, como lluvia, puede llover armoniosamente que fertilice la tierra, pero también puede ser una tormenta, un huracán y destruir todo ese sustento. Igual, Chalchihuitlicuelos, el agua de los ríos, de los lagos, de los mares. Ojo, Chalchihuitlicue, la fuente de la vida y de otros tipos de vida. Dentro, esperemos que ya pronto nos lo manden el libro, dentro de un cuentito, todos lo conocemos, en las montañas, cada 52 años, una serpiente le salen sus piecitos como tipo dragón, salen sus alitas y su principal objetivo es elevarse, ir al mar. Así dice la leyenda. Cada 52 años. Y su excremento es Teocuitlatl, la energía sagrada, el oro. Pero es una metáfora también. Nos habla del origen de la vida. ¿A dónde se originó la vida? Nos dicen. En el agua. Sí. Se han descubierto muchas cosas debajo del agua. Los abuelitos lo sabían. Pero bueno, no quiero ser tan fanático de todas esas cosas. Pero hay muchas cosas que coinciden, que es un secreto a voces, mas sin embargo, nos han dicho, no, eso no es cierto. Dice, fortalecer, utilizar los ejercicios y las herramientas de Atzatzili. ¿Estas herramientas van a ser importantes? Sí.
Va a llegar un momento que ya no los vamos a necesitar. Les he dicho, no, ya no. Pero por ahora nos van a ayudar, nos van a recordar, ¿sí? Híjole, maestro, pero pues a mí me gustaría un curso sin herramientas. Si lo quieres hacer, adelante, ¿no? Entonces estas herramientas nos van a ayudar a estos ejercicios para conectarnos. Y yo sé que ustedes van a avanzar más, ¿sí? Y qué bueno si avanzan más, si siguen practicando. Como le comentaba la hermanita Leti, ella está avanzando mucho en esa parte de la ensoñación, de entrar a los portales. Sí, es bonito, sí, pero le digo yo, si no los platicas y sí, nos gusta su trabajo, pero cada uno de nosotros lo puede practicar. Claro que sí, hermanitos, ¿no? Entonces, esa es la penúltima clase. La última clase la vamos a tener el día martes, la clase número 13, en donde vamos a hablar precisamente de las plegarias, ¿no? Vamos a hablar de esas plegarias, de todas esas experiencias. Ya el miércoles haremos una clasificación como introducción de de los cinco formas de levantar el tono de manera general. De ahí lo haremos uno por uno, ¿no? La más sencilla. Te caes en este momento, agarras una varita, haces una cruz, le agarras un poquito de tierra, le pones el que se cayó y le pegas con una varita. Levántate, vámonos. Y nombras a la persona, vámonos, vámonos, no tiene nada que hacer aquí. Vámonos. Abuelitos, abuelitas que viven en este lugar, déjenlo, déjenlo, dejen que se vaya, ¿no? Y así sucesivamente. Otros poquitito más fuertes, hasta los lugares donde nos atrapa nuestro tonal, los que ya no están, los descarnados, porque sí lo hacen. Ujú. Bueno, hermanitos, este sería los Tezcatlipoca, que claro, yo le decía a un hermanito, lo vamos a ver en un curso, si ustedes me lo permiten, trabajar uno por uno, así como lo hemos hecho, con su plegaria, con sus prácticas. Aquí sí va a ser un poquitito, a lo mejor no todos los días, porque tenemos que dejarle 5 días, hacer los ejercicios, vamos con otro, ¿no? Son 10 clases, más otros 3. Uno de introducción, 2 de evaluación y 3 ya de, como lo vamos practicando, pues nos van a salir dudas y resolver esas dudas. Está en puerta también el curso de amarre de tilma, decíamos. Algunos lo hacen por moda, algunos lo hacen pues se ve bien bonito, ¿no? Pero es una gran responsabilidad. No, con esto les digo yo, nos vamos a convertir en esos como sacerdotes. No, es un trabajo muy bonito, ¿verdad? Pero tiene que llevar sus procesos. Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco su comprensión, les agradezco su tiempo, su espacio. Y pues nos vemos el día martes, el día de mañana, el hermanito José Gerardo. Parece que todavía sigue con la clase de náhuatl básico, ¿verdad? Y pues tal vez, no sé, en agosto inicie él nuevamente en náhuatl básico, pero yo daré una clase no tan avanzado, pero es náhuatl con filosofía, ¿no? Por ejemplo, Yoli, el corazón de la tierra, porque es Tlali, porque es Yoli, porque es vida, ¿no? Tlayocoli, Tla, de Tlali, de cosa, yo de Yolo, Coli del abuelo, el regalo de un abuelo, ¿no? Es regalo. Pero bueno,
Hermanitos, no sé si alguien quisiera compartir algo más. De mi parte sería todo. Matimo Sewican, Timoitasque, Tonali, martes. ¿Qué va? Tlazocamat. Que descanse, abuelita. Tlazokamati. Tlazocamat, Nagnivan. Timo Claro, Sewican. Kamati, abuelito. Pasen buenas noches.